Imagina una granja danesa a finales del siglo XIX. Un molino de viento que ya no solo muele grano, sino que empieza a encender bombillas. Y ahora salta a los llanos colombianos, un molino ligero que saca agua en mitad del paisaje abierto. Esto es Vientos Cruzados, historia de viento, energía y territorio. En el primer episodio hablamos de quién decide sobre el viento cuando se convierte en electricidad y en negocio. En este episodio vamos a viajar todavía más atrás en el tiempo y vamos a seguir a dos pioneros, Orla Cour y Paolo Lugari. Detrás de sus historias hay una misma pregunta: ¿qué tipo de tecnología eólica puede mejorar la vida de la gente en un territorio? Viajemos ahora a la Dinamarca de finales del siglo XIX. El país llevaba siglos usando molinos de viento para moler grano y en algunos casos para bombear agua. Durante mucho tiempo hubo miles de esos molinos repartidos por el campo danés, torres de madera o de ladrillo que marcaban el paisaje rural, con sus aspas girando cada vez que soplaba el viento. Orla Cour nació en 1846. Trabajó como maestro en una escuela popular, como meteorólogo y como inventor, y se movió en un entorno donde el Estado y las instituciones educativas danesas empezaban a apostar por la ciencia aplicada al desarrollo rural. A lo largo de su vida se le conoció como científico y educador, hasta el punto de que algunos lo apodaron como el Edison danés por su papel en la electrificación por medio del viento. En 1891, con el apoyo del gobierno, la Cour levantó en el pueblo de Askov, en la Jutlandia rural, un molino experimental pensado ya no para moler el grano, sino para producir electricidad. Ese respaldo público fue clave. Permitió convertir un experimento individual en un proyecto con impacto en la electrificación rural. Su idea era clara. En un país lleno de viento, ese recurso tenía que ayudar a electrificar el campo. Pero primero había que domar la máquina. Diseñó un regulador para que el molino entregara una potencia más o menos constante y pudiera mover un generador eléctrico. Muy pronto se obsesionó con otra pregunta: no solo cómo generar electricidad con el viento, sino cómo almacenarla. En el sótano del molino de Askov instaló un equipo de electrólisis para separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Entre 1895 y 1902, la Escuela Popular de Askov se iluminó quemando una mezcla de esos gases en lámparas especiales, alimentada por el viento y por un gran tanque de hidrógeno. Sin saberlo, la Cour se adelantó en décadas a la idea de producir hidrógeno con energías renovables, lo que hoy llamaríamos hidrógeno verde. Era un intento temprano de usar el viento no solo para generar electricidad, sino también para cambiar cómo se almacenaba y se usaba la energía en la vida diaria de una comunidad rural. Además, experimentó con el número y la forma de las palas de la turbina eólica en túneles de viento, que ayudó a crear una sociedad de electricistas del viento que impulsó decenas de pequeñas plantas eólicas rurales. Muchos historiadores lo ven como uno de los padres de la turbina eólica moderna y de la electrificación del campo por medio del viento. Durante décadas su trabajo quedó en segundo plano frente a formas de generación más centralizadas, pero más tarde su figura fue recuperada y hoy da nombre tanto a un premio europeo como a un túnel de viento en la Universidad Técnica de Dinamarca. Crucemos de nuevo el Atlántico y un buen tramo del siglo XX y lleguemos a Colombia, década de 1970. El país discutía su modelo de desarrollo y empujaba la colonización de la frontera agrícola de la Orinoquía, esa gran planicie al oriente de los Andes. Los discursos oficiales la presentaban como un territorio casi vacío y hostil, pese a estar habitado desde hace siglos. En ese contexto apareció Paolo Lugari, un italiano que llegó de niño a Colombia y que se hizo conocido como inventor y promotor de proyectos sostenibles. Propuso algo que muchos veían como casi descabellado: demostrar que se puede construir una comunidad sostenible en el corazón de esos llanos,
usando tecnologías simples, renovables y adaptadas al trópico. Así nació Las Gaviotas, una comunidad experimental en el departamento del Bichada. Muchos la describen como una mezcla de laboratorio tecnológico, proyecto social y apuesta ecológica a largo plazo, situada en un territorio que la política oficial solía ver solo como frontera agrícola. Allí se juntaron ingenieros, técnicos, personas de salud, familias campesinas, indígenas y jóvenes de distintas regiones. Quería probar en la práctica qué tipos de tecnologías funcionaban de verdad en ese lugar remoto, sin red eléctrica y con vías muy limitadas. Uno de los símbolos de las gaviotas fue el molino de viento tropical que desarrollaron. Una aerobomba ligera y resistente pensada para bombear agua en comunidades rurales con vientos débiles. Estaba diseñada para ser barata, sencilla y fácil de mantener. Era una tecnología hecha para que el control del molino y del viento que lo mueve no dependiera solo de grandes empresas, sino que pudiera quedarse también en manos de las comunidades. Con esto anticipó debates actuales sobre tecnologías apropiadas y autonomía energética en el sur global. No fue el primer molino de viento en Colombia. Antes ya se habían instalado cientos de molinos en lugares como La Guajira para bombear agua. Pero el diseño Gaviotas buscó algo diferente. Una tecnología hecha a la medida del trópico que pudiera repararse localmente y replicarse en veredas y resguardos. Además del molino, en Gaviotas se desarrollaron calentadores solares, sistemas para captar y almacenar agua de lluvia y un hospital rural bioclimático autosuficiente que funcionó durante muchos años. Durante un tiempo también operó allí una planta que procesaba resinas de pino caribe reforestado. El viento no ha sido la única fuente de energía en las gaviotas, pero ha sido una parte de un conjunto de tecnologías sencillas y adaptadas al lugar, lo que a veces se llama tecnologías apropiadas, que buscan responder a las condiciones concretas del territorio. Durante años, las gaviotas se convirtió en referencia internacional. Funcionarios, periodistas y científicos de otros países han visitado la comunidad para ver cómo funciona esta especie de laboratorio tropical que intentó vivir de una manera sostenible con sol, agua y viento. Todo eso ocurrió antes de que las palabras transición energética y economía verde se volvieran comunes en los discursos oficiales. Las gaviotas no fue una política nacional ni un gran programa estatal, pero sí ha dejado una lección de fondo para Colombia y para otros países tropicales. Su experiencia ha inspirado investigaciones, proyectos y políticas sobre tecnologías apropiadas y regeneración de ecosistemas en distintas regiones, aunque no se haya replicado de forma masiva. Si cruzamos la historia de Paul Lacour y la de Pablo Lugari, aparecen muchas diferencias, pero también una intuición común. Los dos trabajaron desde territorios concretos, el campo danés y los llanos del Bichada, y se adelantaron a debates que hoy son globales sobre cómo usar el viento y otras energías renovables para transformar la vida cotidiana. Lacour trabajó en un país pequeño de Europa del Norte, con siglos de tradición molinera, un estado relativamente consolidado y una agricultura estable. Lugari lo hace en los llanos de un país tropical marcado por desigualdades, conflicto armado y proyectos de colonización que han dejado muchas promesas incumplidas. Esos contextos no solo condicionan qué se puede hacer, también determinan qué historias terminan entrando en los libros de tecnología y cuáles se quedan como experiencias periféricas. Lacour pensó en cómo llevar electricidad a granjas y aldeas danesas usando el viento como recurso local. Lugari ha pensado en cómo hacer posible una vida digna en un lugar remoto, históricamente con poca infraestructura y presencia estatal, usando el viento y otras fuentes como parte de un conjunto de soluciones sencillas y reparables en el territorio. Pero los dos, a su manera, desconfiaron de que la solución fuera construir grandes infraestructuras centralizadas lejos de la gente. Para Lacour, el viento no era solo un recurso de grandes compañías. Pudo convertirse en una fuente de energía distribuida a escala rural, con pequeñas plantas eólicas y electricistas locales. Para Lugari, el viento es una pieza más de un conjunto de tecnologías sencillas y adaptadas que buscan que una comunidad viva mejor sin depender por completo de la red eléctrica nacional y de equipos importados.
Ambos también pusieron mucho peso en la dimensión social. La COR no trabajó solo, impulsó cursos en su región para electricistas rurales que aprendían a operar y mantener las pequeñas plantas eólicas y difundieron sus resultados para que otros pudieran replicarlos. Lugari tampoco ha trabajado solo. Las Gaviotas es un proyecto colectivo donde la tecnología se diseña y se prueba con la gente que la va a utilizar. Al final, ni la CUR ni Lugari han resuelto todos los problemas. La generación eléctrica rural por medio del viento que impulsó la CUR terminó cediendo terreno frente a formas de generación más centralizadas en un sistema energético que priorizó grandes infraestructuras. Las Gaviotas ha demostrado que es posible regenerar un territorio y vivir de tecnologías apropiadas, pero ha enfrentado desafíos económicos, políticos y ecológicos. Eso ha limitado su expansión en un país donde las decisiones energéticas se han tomado sobre todo lejos del bichada. Sus historias nos dejan una pregunta de fondo que sigue vigente hoy. ¿Qué pasaría si el viento y las demás energías renovables se pensaran primero como una herramienta para fortalecer territorios y no solo como recursos para generar electricidad a gran escala? Y además, ¿qué pasaría si los conocimientos que nacen en un lugar como Ascó o las Gaviotas pesaran lo mismo que los grandes centros industriales cuando se deciden las políticas energéticas? Al cruzar la historia de Paula CUR y la de Paolo Lugari, vemos algo claro. La tecnología eólica que más sentido tiene en cada territorio es la que nace allí, de su gente y resuelve problemas concretos. Es una tecnología que puede sostenerse sin depender siempre de alguien de afuera y que reconoce los límites y posibilidades de cada lugar. En el próximo episodio seguiremos esta misma idea, pero a otra escala. Veremos qué pasa cuando esa lógica del territorio y la comunidad se encuentra con planes oficiales de energía en Dinamarca y en Colombia. Soy Oscar y esto fue Vientos Cruzados. Gracias por escuchar.